Bienvenidos al Dato Justo, donde recopilamos los datos más curiosos de la red. Conocerás a los pioneros de la informática y a los emprendedores que cambian nuestro mundo con tecnología disruptiva. Hoy te presentaremos una de las historias menos conocidas del mundo de la informática y situada en épocas en que el mundo de la computación era una promesa a futuro de siglos. Estamos hablando de principios del siglo XVII y no nos referimos a la famosísima Pascalina del matemático Blaise Pascal. Quédate con nosotros y conoce esta fantástica historia que mezcla matemáticas, astronomía y magia. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir el aviso de nuestra actividad y no perderte nuestros videos semanales. Comenzamos. Comencemos por recordar que las máquinas de cómputo, o sea, los ordenadores, provienen de las máquinas de cálculo, es decir, las calculadoras. De estas se le reconoce el logro de la creación de la primera calculadora mecánica de la historia, llamada Pascalina, al matemático, científico y filósofo Blaise Pascal. Este invento, que cambiaría la historia del mundo, fue culminado por el francés a sus 19 años. Esta máquina del futuro, de un tamaño no mayor al de una caja de zapatos, podía resolver las 4 operaciones aritméticas básicas. Sumaba, restaba y además lograba multiplicar y dividir utilizando sumas y restas sucesivas. La creación de esta caja metálica hacia 1642 le valió a Pascal el reconocimiento futuro como inventor del primer antepasado de los ordenadores. Pero hasta aquí te hemos relatado la historia oficial. Pero en el dato justo te traemos, como de costumbre, un secreto poco contado. Tal vez sea una injusticia del pasado, gracias a la cual Blaise Pascal pudo colgarse una medalla que no le correspondería. Pero serán ustedes los que lo juzgarán. Ahora conozcamos este misterio. Hacia 1957, el historiador alemán Franz Hammer, revisando correspondencia que había intercambiado Johannes Kepler, nada menos que el primer astrónomo que describiera matemáticamente el movimiento de los planetas alrededor del Sol, con otro matemático alemán llamado Wilhelm Schickard, en 1623 descubrió unos extraños bocetos que le llamaron poderosamente la atención. Dichos dibujos eran prácticamente imposibles para la época, el siglo XVII, ya que contenían una tecnología que se adelantaba sorprendentemente a su tiempo. Pero, ¿quién era este matemático llamado Schickard, que había mantenido correspondencia tan curiosa con el famosísimo Kepler? Tal vez no sea tan conocido como el famoso defensor del heliocentrismo, pero Schickard fue comparado por sus contemporáneos con Leonardo da Vinci, por su capacidad de aprender diversas ciencias y disciplinas, y ser de los mejores en ellas. Este hombre universal fue matemático, astrónomo, políglota, conociendo alemán, italiano, francés, latín, griego, hebreo, arameo, etc. Teólogo, pintor, tallador, mecánico, ministro de la Iglesia Luterana, cartógrafo, etc., etc. En cada una de las disciplinas en las que se desempeñaba, tenía la obsesión de realizar un aporte único, una innovación que dejara su nombre para la historia. Tal vez, viendo su biografía desde el presente, este desafío al destino fue la cruz que lo llevó al casi anonimato siglos después. Demos unos pocos ejemplos de su obsesión por la trascendencia. Como profesor de hebreo y arameo, las lenguas originales de los manuscritos bíblicos, inventó un dispositivo que llamó Hebrea Rota, que consistía en un juego de 2 discos giratorios que mostraban a los alumnos las conjugaciones verbales correctas en esos idiomas. Como astrónomo desarrolló una proyección matemática cónica para perfeccionar los mapas estelares. Podríamos seguir con la lista ignorada de sus inventos, pero el más interesante para nosotros es aquel que llamó Regenur, siendo precisamente este el momento en que la vida de Schickard se vincula con la magia, la Inquisición y el propio Johannes Kepler. A principios del siglo XVII, Kepler se desempeñaba como profesor de matemáticas en la Universidad de Tubinga, Alemania. En esa misma ciudad, Schickard
era ministro de la Iglesia protestante. Además de colegas en matemáticas con Johannes, ambos tenían la predilección por las matemáticas, prohibidas por la Iglesia, institución que defendía que la Tierra era el centro de la creación. Durante el día, ambos matemáticos pregonaban la idea del cosmos de la Iglesia, pero en la clandestinidad enseñaban y estudiaban la loca teoría para la época de que el Sol era el verdadero centro del sistema solar. Recordemos que aquellos eran tiempos en los que, por pensar distinto y defender la ciencia, se podía terminar en la hoguera o cocinado en aceite frente a las multitudes. En fin, hacia 1615 la madre de Kepler fue acusada de brujería y encerrada en la torre de Göttingen. Y es aquí cuando decide pedir la ayuda a su amigo Wilhelm. Aprovechando la posición de este como teólogo, ambos trabajan por años en la defensa de la mujer, que es liberada hacia 1621, muriendo 6 meses después por el estado de salud penoso que tenía al salir. A pesar de este triste desenlace, la correspondencia entre ambos se mantiene, y hacia 1623 Schickard decide revelarle a su amigo la existencia del Regenur. Este dispositivo consistía en una máquina de 6 ruedas dentadas que, por medio de un complejo mecanismo inspirado en el funcionamiento de los relojes de la época, podía realizar las 4 operaciones fundamentales de la aritmética: suma, resta, multiplicación y división. Y esto lo habría logrado 19 años antes que Blaise Pascal, aquel que la historia reconoce como el creador de la primera calculadora mecánica. Pero, ¿por qué la historia olvidó las importantes colaboraciones de Schickard? O al menos, ¿por qué no obtuvo el reconocimiento para el que innovó toda su vida, buscando destacarse en cada una de las disciplinas a las que se dedicaba? Esta incógnita tal vez tenga su respuesta en la atroz muerte de Wilhelm, a sus 57 años. Hacia los años 30 del siglo XVII, las relaciones de Wilhelm con la Iglesia, de la que formaba parte, no hacían más que empeorar. Se podría decir que, poco a poco, había ido perdiendo la protección divina. En estas circunstancias, la Guerra de los 30 años llegaba a la ciudad de Tubinga, y el bando católico comienza la persecución de los protestantes. Schickard y su familia pierden los favores, y la vida acomodada que llevaban se vuelve extremadamente penosa, al punto que llegan a contraer la peste negra, el llamado azote de Dios, que desde el siglo XIV venía recorriendo Europa en oleadas y que siempre iba detrás de la destrucción dejada por la guerra. Así entonces, hacia 1635, el matemático, el hombre universal que desafiara al destino pretendiendo dejar su huella en todo lo que emprendía para así asegurarse un lugar en la historia, muere de peste bubónica, junto a su mujer y a sus hijos, enterrados en una fosa común y sus pertenencias borradas. El Regenur, el reloj calculante, el mayor invento de toda su vida y verdadero predecesor de todas las computadoras modernas, es destruido y olvidado para siempre, o por lo menos olvidado por más de 300 años, hasta que Franz Hammer, en 1957, encuentra su boceto en una carta dedicada a Johannes Kepler. La próxima semana, en El Dato Justo, conoceremos la vida de uno de los emprendedores en tecnología más exitosos de todos los tiempos, que no solo planea revolucionar la forma en que viajamos en nuestro planeta, sino que también planea llevarnos a la colonización de Marte. Todo eso y mucho más lo veremos la próxima semana en El Dato Justo.